Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Empezamos con noticias de compra por parte de las empresas. Strategy compró 1.600 millones de dólares en Bitcoin la semana pasada. En total, 22.337 Bitcoin por un valor de 1.570 millones, elevando sus reservas totales a 761.068 Bitcoin. Eh, Además, no es una de las mayores compras semanales de MicroStrategy, pero es que además la semana anterior ya había comprado una cantidad también muy grande de Bitcoins. De hecho, la semana anterior había comprado, tenemos por aquí el dato, 17.000 y pico Bitcoins, con lo cual en 2 semanas prácticamente ha comprado 40.000 Bitcoins. Es una barbaridad, para que veáis lo que sigue entrando de dinero en MicroStrategy a través de sus productos, venta de sus acciones propias y venta de acciones preferentes para comprar Bitcoin. Pero no es la única empresa que continúa con esta compra agresiva de Bitcoin. Metaplanet también ha recaudado 255 millones para comprar más acciones perdón, para comprar más Bitcoins. Y encima ha añadido una estructura de warrants. Warrants son opciones para comprar Bitcoin. Está utilizando mucho las opciones Metaplanet para recaudar dinero para comprar Bitcoin. Según estos warrants que ha emitido, podría recaudar, además de esos 255 que ya ha recaudado, otros 234 millones para seguir comprando Bitcoin. Así que más o menos es una estructura similar a la que hace MicroStrategy, en este caso utilizando más las opciones, pero está muy bien lo que está haciendo Metaplanet, la verdad. Yo también era partidario de esa estrategia, como ya os comenté, de utilizar opciones para ir añadiendo más Bitcoin o para darle rentabilidad a los que ya tiene. Dicho esto, nos vamos ya al mercado. Estamos cayendo en el día de hoy un 1,10%, pero hemos llegado a tocar casi los 76.000. Hemos tocado, bueno, no, 76.000 lo ha llegado a tocar justo en este gráfico. Había visto otro que no había tocado, que había quedado en 75.900 y pico, pero en este justo 76.000 ha sido el máximo. Ahora estamos en 74.070, es decir, ha retrocedido 2.000 dólares desde ese máximo, pero la ruptura es clara y evidente. Como veis aquí, la línea de tendencia la rompió claramente. La resistencia de los 72.700 la ha roto ayer claramente. El cierre fue muy por encima de ese nivel. Y aunque estamos retrocediendo un poquito en el día de hoy, de momento a principio de la jornada, pero todavía queda mucho día por delante y no me extrañaría que terminase el mercado en 75.000 o por encima, ¿no? Tenemos las bolsas retrocediendo un poco, el futuro del SP500 0,25%, el Dow Jones un 0,18%, cayendo la bolsa alemana un 0,12%. No son caídas muy grandes, pero tenemos potencial porque estamos en la parte baja y en cualquier momento podemos tener un rebote hacia la zona de 6.800 en el SP500 y eso ayudaría mucho a Bitcoin a alcanzar los 78, 79 o incluso hasta superarlos. Tenemos al oro que ha perdido la línea de tendencia y que parece iniciar un movimiento de corrección. De momento solamente podemos decir que entra en una fase de movimiento lateral, pero si pierde, como decíamos ayer, la zona de los 4.640 aproximadamente, formaría un doble techo y entonces entraría en tendencia bajista. Si ocurre eso, bueno, si entramos en movimiento lateral, evidentemente ya no habrá tanto interés porque los inversores buscan lo que ha habido, una rentabilidad alta, una subida fuerte, pero si el mercado empieza a moverse de forma lateral, con movimientos más cortos, el dinero pues especulativo irá yendo hacia otros sitios, con lo cual habrá salida de dinero y habrá posiblemente una rotación hacia otros sectores, entre los cuales está Bitcoin. Pero si se pone bajista, todavía esa rotación será mayor, porque la gente no quiere estar en un mercado bajista. En un movimiento lateral, pues bueno, todavía puede haber algún especulador ahí que intente aprovechar los movimientos de la zona de suelo a una zona media o a zona alta, pero si empieza a entrar en tendencia bajista, habrá mucha salida de capital. Entonces, depende de lo que ocurra. Si entramos en una fase lateral, el trasvase de fondo será moderado y muy ordenado, pero si entra en tendencia bajista habrá un movimiento brusco de salida de capitales del oro y eso inundará el resto de mercados, incluidas las acciones, incluido Bitcoin, ¿vale? Bien,
Dicho esto, pues vamos a mirar las diferentes temporalidades del gráfico de Bitcoin. El gráfico semanal va muy bien. Ya dijimos que podíamos estar en una semana de transición y que la semana que viene puede ser una gran vela alcista, como ocurrió en otros momentos del mercado. Gráfico diario, pues tenemos una pequeña corrección hoy, pero llevamos con velas alcistas desde el día 9. Desde el día 9 sin parar todas las velas han sido positivas, a pesar de que hemos tenido caídas fuertes en bolsa, caídas consecutivas además, como miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, 3 días cayendo la bolsa y 3 días cerrando en positivo Bitcoin. Así que está demostrando bastante resiliencia con todo lo que está pasando. Ahora mismo pues tiene que consolidar por encima de la zona de los 72.700. Podría incluso meterse un poco por debajo, a veces lo suele hacer para, bueno, hacer amago de que vuelve a caer, pero en principio tiene que consolidar esa zona y continuar avanzando hacia la línea de tendencia bajista principal, que es esta línea verde que tenemos aquí. Alcanzar esa línea todavía yo creo que le va a costar, porque si sube muy rápido rompería la zona de los 79.000 y la verdad es que se plantaría en esa línea muy pronto, en muy pocos días, pero no creo que vaya a ser el caso, sino que como vamos a tener todavía volatilidad, pues andaremos un poco en esta zona, tocaremos la resistencia en 78, 79, retrocederá un poquito y después tocará la línea bajista, que ya pues puede ser para principios de abril. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Y luego cuando la toque, no sabemos si la va a romper o no. Ahí tenemos que mirar a ver si es capaz de romperla o no. Gráfico horario, pues ahí tenéis. Le costó ayer avanzar. Fijaros que tocó varias veces esta zona de los 73.100. La resistencia se había establecido en la zona de los 74.150 aproximadamente en el día de ayer, hasta que fue capaz de superarla. Ahora ya, después del impulso al romper esa resistencia, nos hemos vuelto un poco para atrás, como digo, y estamos intentando consolidar por esa zona alta para volver a avanzar otra vez hacia la zona de los 76.000 de nuevo. Veremos a ver en las próximas horas o mañana. Estamos muy al principio de la semana, además, o sea que todavía hay potencial en esta semana de que el mercado siga recuperando, porque como ya digo, hay bastante posibilidad de que el SP500 rebote fuerte esta semana, que todavía no ha rebotado apenas nada, simplemente estamos en los mínimos. La vela de ayer no envolvió a la vela del día anterior, o sea que todavía hay potencial. Creo que esta semana puede ser todavía interesante tanto para el SP500 como para Bitcoin, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos con las altcoin, la dominancia de Bitcoin bajando un poco. Se ha comportado bastante positivo Ethereum estos días y ha hecho que la dominancia baje un poco. Ya lo veníamos viendo que podía ocurrir, estaba en zona de suelos. En el caso de AVE ha tenido 2 días de rebote que le ha alejado del último soporte. Todavía no es que esté alcista ni mucho menos, pero bueno, empieza a recuperar algo el mercado de altcoins. Ayer hubo una subida fuerte de Cardano también que estaba muy sobrevendida en zona de mínimos. Hoy retrocede un 0,77%, pero también puede continuar un poco el rebote en los próximos días si el mercado sigue positivo. BGB se ha puesto por debajo del mínimo anterior, así que sigue en el movimiento bajista, aunque hoy rebota un 0,24%. BNB se mantiene más o menos en su zona eh, de corrección, en la zona que ha estado estas últimas semanas. Ha ido a la parte baja. Las de los exchanges ya sabéis que flojean un poco al principio de los rebotes. Ethereum baja un 0,67% en el día de hoy, pero fijaros qué vela alcista ha tenido en el día de ayer, bueno, y antes de ayer, rompiendo los 0,0302. Y bueno, ahora pues consolidará un poco por encima de esa zona antes de continuar con las subidas. Solana, un 0,95 abajo, no ha roto la resistencia, tiene que superar los 0,001295 para arrancar. También sería una especie de doble suelo, como el que ha hecho Ethereum, y para ir hacia la zona de los 0,001388 más o menos. XRP baja un 0,78%, rebotó ayer también hacia la resistencia de los 2087, hoy veis que lo rechaza en esa zona. Y Zcash bajó un 1,75, pero también con una subida fuerte en el día de ayer. Como veis, superó la resistencia de los 0,003196 y tuvo ese escape importante. Y nada más, así es como está el mercado, ya veis, bastante buena pinta, a pesar de que corrijamos en el día de hoy, es normal, llevamos desde el día 9 subiendo,
muchos días seguidos, con el mercado en contra además, así que es normal que se tome un respiro, aunque sea unas horas, pero con posibilidades de acabar incluso hoy también en positivo. No me extrañaría que acabase, como he dicho antes, en 75.000 o por encima y continuase el rebote. Seguramente no estamos viendo todavía rupturas claras de cortos. Algunos sí, seguramente que estarían muy apalancados, pues se han podido romper. Pero si somos capaces de superar la zona de los 79.000, va a haber una ruptura de cortos brutal ahí. Liquidaciones masivas, seguramente. Y sí que eso nos llevaría rápidamente hacia la línea de tendencia bajista. Si no es así, si las posiciones cortas se van deshaciendo ordenadamente, pues seguramente la resistencia estará ahí en la zona de los 79.000, como hemos dicho. Pero como no cierren las posiciones ordenadamente, como se empeñen en posiciones bajistas, el precio puede pegar un salto brutal desde la zona de los 79.000 hacia la zona de los 83.000, liquidando todos esos cortos que son mayoría ahora mismo en el mercado porque ha cundido la idea de que estamos en un ciclo bajista otra vez. Entonces, bueno, pues como ha cundido esa idea, pues la gente está sin comprar, la gente está en corto y eso puede ser gasolina para el siguiente impulso. Así que veremos a ver. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid el vídeo para que, bueno, pues otras personas también conozcan el canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.